Ahora veremos la forma de calcular las potencias de un número complejo. En realidad, nosotros podríamos hacerlo con los conocimientos que ya tenemos y podríamos decir, ¿cierto?, ¿cómo calculo la potencia de un número complejo? Podría ser, ¿cierto?, usando el teorema del binomio. Entonces, nosotros sabemos que cuando usamos el teorema del binomio, si el exponente es n, nosotros tenemos un desarrollo de n más 1 términos. Por lo tanto, si a mí me piden que yo calcule la potencia de un número complejo cuando el exponente es 20, vamos a tener que un desarrollo de 21 términos, que es algo muy largo y nos va a tomar bastante tiempo en hacerlo. Es por eso, ¿cierto?, que en la historia de las matemáticas tenemos algunos matemáticos que buscaron otras formas más sencillas de calcular. En el siglo XVIII, volviendo al matemático Euler, ¿cierto? Euler, ya sabemos que él definió los números complejos, pero él también dijo, un número complejo se puede escribir de la forma e elevado a i por x, que es lo mismo que el coseno de x más i seno de x. X es el ángulo y suponiendo que el módulo de este complejo es 1, forma polar de un complejo. Aprovechándose, ¿cierto?, de la escritura que le dio Euler, vino otro matemático francés de la misma época, de Moivre. Y él dijo, entonces nosotros podemos calcular la potencia de un número complejo en su forma polar. Y es una forma más sencilla. Entonces, la fórmula de Moivre va a ser, si yo tengo un complejo z en su forma polar, módulo de z, coseno de teta más i seno de teta, vamos a decir que la potencia va a ser el módulo de z elevado a n por el coseno de n por teta más i seno de n por teta. Y vamos a tener inmediatamente en un paso un número complejo donde aparecen solo dos términos. No los 21 términos, 51, 57 términos que aparecerían usando el teorema del binomio. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si me dicen calcule menos 1 menos raíz de 3i elevado a 28. ¿Cierto? Es un exponente grande. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder usar la fórmula de Moivre es buscar la forma polar. Entonces, nosotros ya sabemos hacer eso. Y nosotros dijimos que lo primero que teníamos que hacer era graficar el complejo. Ese es z. Entonces, el complejo, su parte real es menos 1. Su parte imaginaria menos raíz de 3. Eso quiere decir que es un complejo que está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el módulo de z es igual a la raíz de 1 más 3, raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Y esto es 2. Y el ángulo es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria partido por la parte real. Y dijimos en nuestra calculadora, en el modo deg, ¿cierto?, que son grados, nosotros podríamos calcular la tangente a la menos 1
del raíz de 3 positivo y nos da que son 60 grados. Eso quiere decir, dijimos nosotros que si yo aquí tengo el 60, lo copio acá, mi ángulo va a ser, el ángulo real, 180 más 60, que eso es 240 grados. Por lo tanto, si el complejo Z se puede escribir como 2 coseno de 240 más y seno de 240 grados, el z elevado a 28 va a ser igual a 2 elevado a 28 por el coseno de 28 por 240 más y seno, y aquí nosotros vamos a multiplicar 28 por 240, que es 6.720. Nosotros deberíamos recordar que la función seno y coseno variaban entre -1 y 1. Así es que si este número nos da un número mayor o menor que 1 es porque algo hicimos mal en la calculadora. Entonces, ahora no es función inversa, es directamente la tecla del coseno. Y el coseno de 6.720 es menos 0,5. Y el seno de 6.720 es menos 0,866. No es necesario, ¿cierto? Porque si yo calculo el 2 elevado a 28 es un número muy grande, por lo tanto esto lo podemos dejar expresado. Y esta sería la potencia del z elevado a 28. Entonces, la fórmula de Moivre, ¿cierto? Que la vamos a enmarcar porque eso es lo que nosotros tenemos que recordar para poder calcular la potencia de un número complejo. Primero lo llevamos a la forma polar y después aplicamos la fórmula de Moivre. Ahora voy a dejar un par de ejercicios propuestos para que ustedes practiquen las potencias, cómo calcular las potencias de un número complejo.